Para el siguiente problema vamos a elaborar una tabla de frecuencia para variables cuantitativas agrupadas en intervalos. Entonces, leer el problema. Se realizó un test de aptitud a un grupo de 100 trabajadores de una empresa, elegidos en forma aleatoria. Los datos obtenidos se presentan a continuación. Estos son los datos. Estos son los puntajes. Por lo tanto, esta sería nuestra variable en estudio, el puntaje. Vamos a filtrar, pinchamos y ¿qué observamos? Que los datos resumidos se observan que son demasiados. Por lo tanto, colocarlos acá en nuestra tabla de frecuencia quedaría demasiado extensa. Entonces, para eso pedimos ayuda a los intervalos, porque vamos a agrupar los datos. Entonces, ¿qué hacemos? En primera instancia, acá tenemos que construir una tabla de frecuencias agrupada en 5 intervalos. Entonces vamos a decir que K minúscula, que es el número de intervalos, es igual a 5. 5 intervalos tenemos que elaborar. Ahora, nuestra amplitud es 5 unidades. Y la amplitud la simbolizamos con la letra A. Y eso son 5 unidades. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a determinar nuestro primer intervalo. Y para eso necesitamos el dato menor. Y el dato menor es 0,5. Entonces anotamos 0,5 y sería nuestro límite inferior. Para determinar el límite superior es igual el límite inferior más nuestra amplitud. Pero la amplitud la vamos a fijar. ¿Y cómo la vamos a fijar? Presionando la tecla F4. Y queda fijada. ¿Se dan cuenta? La letra. Con signo peso antes y signo peso después. Enter. Luego, ya para determinar el segundo intervalo es igual y nos ubicamos en el valor del límite superior 5,5. Enter. Ahora nos ubicamos en el límite inferior del valor 5,5 y arrastramos hacia abajo. Luego nos ubicamos en el 5,5, pero del límite superior y arrastramos hacia abajo. ¿Y qué observamos? Que ya obtuvimos todos los intervalos. Ahora, si sabemos que el dato menor es 0,5 y está inserto en nuestro intervalo, veamos el dato mayor. ¿Cuál es el valor del dato mayor? 25,4. Y el límite superior es 25,5. Por lo tanto, está inserto en nuestro intervalo. La idea es que todos los datos queden insertos. ¿Qué significa 0,5 y 5,5? Que son puntajes, que el 0,5 se toma, ¿cierto? Los datos a partir del 0,5, pero hasta antes del 5,5. Ahora determinemos el número de trabajadores, ¿cierto? Que obtuvieron el puntaje entre este intervalo. Entonces, 5,5 hasta 5,4, entonces tendría que ser. Deseleccionamos, 0,5. Hasta 5,5. No, hasta 5,4, porque el 5,5 no se toma en cuenta. Aceptamos, arrastramos y sabemos que acá el recuento son 7. Por lo tanto, tenemos 7 datos. Y realizamos la misma operatoria para determinar la frecuencia absoluta para cada intervalo. Ahora que determinamos cada frecuencia absoluta, vamos a sumar, colocamos suma y obtenemos el número de personas encuestadas o trabajadores, que son 100. Entonces, nos vamos a determinar ahora la marca de clase. Es igual, abre paréntesis, límite inferior, más el límite superior, cierro paréntesis, slash dividido 2. Luego nos ubicamos en la celda del valor 3 y arrastramos hacia abajo. Y obtenemos la marca de clase para cada uno de los intervalos. Recuerde que la marca de clase es un promedio. Entonces, este valor 3 es el promedio de puntaje para este intervalo. Frecuencia absoluta acumulada. Es igual, le pedimos ayuda a la frecuencia absoluta. 7, enter. Luego, para la segunda celda, es igual el valor anterior, 7, más el valor que sigue, que es 14, enter. Nos ubicamos en la celda del valor 21 y arrastramos hacia abajo. ¿Y qué observamos? Que el último valor acumulado es 100, que coincide con el tamaño de nuestra muestra. Frecuencia relativa es igual, le pedimos ayuda a la frecuencia absoluta.
el parte del universo slash el total del universo. Y recuerde que siempre en el denominador vamos a colocar signo peso antes de la letra K y después de la letra K para fijarlo. Y nos da 0,07. Nos aposentamos en la primera celda y arrastramos hacia abajo hasta el total. Y que observamos que la suma de todas estas probabilidades nos va a dar 1. Por lo tanto vamos bien. Frecuencia relativa acumulada. Colocamos es igual, presionamos la primera celda, frecuencia relativa, enter. La celda que sigue es igual, es el valor anterior más el que sigue, enter. Nos ubicamos en la celda 0,21 y arrastramos hacia abajo. Y que observamos que el último valor acumulado es 1, que coincide con este valor de acá. Para el que sigue, frecuencia relativa porcentual. Es igual. Le pedimos ayuda a la frecuencia relativa. ¿Dónde está la frecuencia relativa? Acá. Nos ubicamos en esa celda y acá aparece automáticamente 7% porque estaba en forma de porcentaje. Ahora bien, si yo suprimo, si yo marco todas las celdas, están todas en forma de porcentaje. Pero por ejemplo, por lo general aparece en forma general, o sea, como decimal o número entero. Si yo digo, es igual, frecuencia relativa, y coloco. Y ahí me va a dar en forma decimal. Presiono porcentaje y nos da porcentaje. Arrastramos hacia abajo, la suma de cada uno de esos porcentajes nos da 100%. Por lo tanto, vamos bien. Para la frecuencia relativa acumulada porcentual, yo observo acá, estas celdas ya están en forma de porcentaje. Pero vamos a suponer que no están en forma de porcentaje y lo dejamos en forma general. Entonces, es igual frecuencia relativa acumulada. Presiono la frecuencia relativa acumulada, enter. Nos ubicamos en la primera celda, lo pasamos a porcentaje y arrastramos hasta el intervalo, hasta el último intervalo. Y que observamos que el último valor acumulado es 100%. Y ahí ya obtenemos nuestra tabla de frecuencias para una variable, ¿sí? Para datos agrupados en intervalos. Luego, ¿cuántos trabajadores tienen entre 5,5 puntos y 10,5 puntos? Acá está nuestro intervalo. ¿Cuántos trabajadores son? 14. Por lo tanto, 14 trabajadores tienen entre 5,5 puntos y 10,5 puntos. Pregunta C. ¿Cuántos trabajadores tienen menos de 15,5 puntos? Entonces ubicamos el 15,5 de aquí, menos de 15, hacia atrás. Es un acumulado. Entonces, para eso, el acumulado, vamos a la frecuencia absoluta acumulada, son 42 trabajadores tienen menos de 15,5 puntos. O bien sumamos el número de trabajadores de aquí. 21 más 14 más 7 nos va a dar el mismo valor, 42, como aparece acá abajo. Y por último, pregunta de ¿qué porcentaje de los trabajadores tienen menos de 20,5 puntos? ¿Dónde está el 20,5? Acá. También es un acumulado. ¿Qué porcentaje de los trabajadores tienen menos? Pero es un porcentaje acumulado. Entonces, ¿dónde está el porcentaje acumulado? Acá. Y eso nos está indicando que corresponde al 74% de los trabajadores. O bien, como tomamos este intervalo más este, más este, más este. Si usted observa, tomamos la frecuencia relativa porcentual y arrastramos hacia atrás y también nos va a dar el valor 74. Entonces, ¿cuál es la interpretación? El 74% de los trabajadores tienen menos de 20,5 puntos.